¿Te inscribiste en alguna academia de canto? Sí, pero ya después, por tener más conocimiento, ¿qué será? Pero perdí la originalidad, porque ahí te sacan voces, pues, para que puedas cantar como soprano. Ajá. ¿Por qué es que dejo? Porque muchas personas que ya eran mis hinchas me dijeron, ¿qué te pasa, princesa? Ahora estás cantando como soprano. Hazlo natural, tal como te iniciaste. Amigos de el podcast Cuéntamelo Todo a través de la plataforma Amor Amor TV Digital, hoy es un día muy especial para nosotros porque se hace realidad el gran anhelo que ha tenido toda la producción, todo este equipo que está pues al servicio de nuestro arte nacional, y el primer anhelo era pues conocerla, dialogar con usted, tenerla aquí en nuestra programación. Está con nosotros una joya, una maestra, podríamos decir, más que un artista, una figura que se ha metido al corazón de todas las generaciones por su forma de transmitir nuestra música, su forma de defender nuestro arte nacional. Me refiero a la encantadora y siempre eterna leyenda viviente de nuestra música andina, Angélica Jarada Vázquez. Princesita de Yungay está con nosotros, un aplauso. Gracias, princesita, por recibirnos aquí en tu morada. ¿Cómo estás, princesita? Muchas gracias. Ante todo, agradecer pues que me han tenido en cuenta, ¿no? Hemos hecho todo lo posible porque teníamos que enriquecer nuestro podcast con su presencia, princesita. Ay, muchas gracias y espero pues todas las preguntas que me haga conteste. Mujer andina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Mis dolores. Cerros, nevados y todas las calles hemos venido solo por verte. Ay, gracias. Muy gracias. ¿Qué tal, princesita? Natural, natural de Ancash. Sí, soy Xaxa. de Xaxa, soy de la provincia de Yungay, un caserío llamado Xaxa. Usted proviene del Asia, de Japón, su apellido. Bueno, mi mamá se conoció con mi papá acá, en Trapiche. Yeah. Y mi mamá tenía su fonda. Entonces, fonda decían pues un restaurante pequeño, ¿no? Entonces, ahí se conoció, era cliente mi papá de la fonda. Se conoció con mi mamá, vivieron un romance y mi mamá se embarazó a Princesita de Yungay, Angélica Jarada. A los 7 meses de embarazo se fue a darme luz allá, a Yungay, a Xaxa. Por eso soy yo serrana, yungaína y xaxapina, nacida al pie del Huáscara. La tierra de los melocotones. No, melocotones de Carhuaz. Allá, los capulíes. Capulís. El pacay. Pacay, capulís. Por suerte mía, pues tengo ese don de haber nacido allá, ¿no? En la provincia de Yungay. Y acá me tiene. ¿Cómo ha transcurrido su niñez, Angélica? Bueno, diré yo que mi niñez no lo he tenido feliz, ni mi juventud, porque he estado en en una casa donde yo no he tenido papá, ¿no? Y mi mamá nunca me hablaba de mi papá. Cuando tuve uso de razón, le pregunté quién era mi papá. Decía que era un chino que se había muerto, pero no era así, mi papá vivía. Entonces, es una novela, mi vida. De ahí, bueno, vine, según mi mamá me trajo al año y medio de nacida bebita para que mi papá me conozca. Y cuando llegó a Trapiche, era hacienda de Nicolini, entonces ya le conocían a mi mamá y le decían, ¿has venido en vano? Porque ya Jarada tiene otro compromiso.
Y como, bueno, como todas las provincianas somos bien de arranque y no tenemos por qué rogar a nadie, media vuelta se dio con su bebé, que era yo, Claro. y por eso yo hice mi infancia hasta mi transición de estudio allá en Mishaksha, En Shaksha. en Shaksha. Y de ahí ya mi mamá volvió a venir a la hacienda, entonces no ya a la hacienda Trapiche, sino a la hacienda Caballero, más cerca, ¿no? Mi mamá siempre lo veía, dice a mi papá, bajar, había un japonés que repartía pan, iba de infantas, repartía pan a todas las haciendas. Ahí estaba Chocas, la hacienda Chocas, Zapán, Macas, Trapiche, todo, había como La carretera canta. carretera acá, ¿no? Ujú. Mi papá estaba en la hacienda Macas. Y Chuquitanta también está por ahí. no. Eso está más acá, ¿no? Ujú. Entonces mi mamá siempre lo veía, dice a mi papá, pero nunca me dijo que mi papá vivía. Lo conocí por este señor panadero, que era japonés, que repartía pan a mi papá, porque era su paisano, era japonés, hablaban en japonés, Ujú. y le había preguntado a mi papá que si había tenido hijos, ¿no? Entonces mi papá le dijo, una guaracina, no dijo yungaína, una guaracina vivía acá, tenía su restaurante, y ella se fue embarazada. No sé si nació hombre o mujer. ¿Y cómo se llamó esa señora? Juana, le dijo, Juana Vázquez. Por fin di con la... Y él fue el que hizo Las paces para el las paces reencuentro. para que, sí. Mi mamá, Juana Vázquez Bonilla. Bonilla. Su papá Mitsuko. Mitsuko Harada. Harada. Y bueno, así empezó la vida de princesita de Yungay, ¿A qué edad lo conoce usted a su papá? a los 12 años. O sea, han sido 12 años que usted quería conocerlo. Quería conocerlo, pero mi mamá me tenía engañada, me decía que Ujú. se había muerto, que era un chino. Y por último, yo, como todos, ¿no? Yo he sido eso de querer conocer mis ancestros. Entonces yo iban por las haciendas monjas con un cura, Ujú. hacían misa los sábados o los domingos, y siempre me llevaban ellos. Ellos encontraron a mi persona que cantaba, y entonces me enseñaron a cantar. Entonces las misas que yo iba a cantar, ¿no? Y entonces las monjas eran esas de hábito, que llevaban el hábito negro. Ujú. Ya, ahora ya las monjas no llevan esos hábitos, pues. Entonces, yo quería ser monja también, porque Se inclinó también. sí, Ajá. pero yo creo que fue curiosidad nada más. No vaya a pensar que no creo en Dios, yo soy bien religiosa, bien creyente en Dios. Qué bueno. ¿Y qué le contaba a su mamá, la señora Juana, de su papá, cuando ya lo conoció? ¿Qué pasó? ¿Qué le No, dijo? eso es lo que me dijo a mí, que mi papá no le esperó a mi mamá, Ujú. se buscó otra pareja, y por ese motivo es que no quiso ya que sepa que yo había nacido, que yo era mujer, que había nacido, que su Ujú. hija era. Entonces, gracias al panadero japonés. En mi libro está, yo hice un libro, tengo un libro. En mi libro están los nombres, todo, del japonés Claro. y todo. Ahora por la juventud me estoy olvidando muchas cosas. Shaksha es un pueblito que prácticamente desapareció. En el año 62.
En el aluvión de Ranraírca. Exacto, en el aluvión de Ranraírca. Se llevó 3 pueblitos, no, 5 pueblitos. Estaba Xaxa, Guaracucho, Cruzcut, Guaracucho, Caya, una parte de Matacoto. O sea, ahora no existe Xaxa ya. No, ya no. En ese lugar, ¿qué cosa? Solamente No, han hecho un nuevo Xaxa. un nuevo pueblo. Bien tercos son pues allá. Pero ya no con la gente xaxapina. Han bajado de los conchucos de Yanama, de esos sitios, personas que pertenecen también a la provincia de Yungay. Pero ahí han comprado a las personas o se han adueñado de los terrenos y todo. Usted nació un 30 de mayo del 38. Así es. Esa es la época de la Segunda Guerra Mundial. Un momento de convulsión, momentos difíciles, ¿no? Para la humanidad. Y ahí es donde llega don Mitsuko, aquí al Perú. Los japoneses llegaban pues para hacer en las haciendas, ¿no? Trabajar en las haciendas, pero que yo admiro a los japoneses, ¿eh? Yo no veo ni un japonés fracasado. No, porque ellos han sido bien trabajados. Qué tal disciplina de los japoneses, pero son bien apegados a la letra. Sí, bien apegados. Bueno, bien apegados y una palabra del mayor, o del padre, o del tío, o del vecino, es bien respetado. El japonés es muy machista. Sí. Él tiene que ir adelante y la mujer atrás. Sí. Creo que hasta en la actualidad. Es otra cultura. Aunque dice ahora ya han agarrado que no es así. Me cuentan, ¿no? Cuando yo viajé al Japón en el año 90, me fui a buscar a mi familia, como todos los hijos, claro, queriendo conocer de dónde vino el papá. Mi papá falleció acá, está enterrado acá en el cementerio de Surco. Y quería yo conocer Japón. Hubo la oportunidad en el año 90 que vino un grupo Inti que habían formado por una peruana que se casó allá, una agrupación de danzas. Entonces vino acá a la colectividad japonesa y como sabían que yo quería ir al Japón y yo cantaba, me presentaron, ellos fueron que me invitaron para ir allá. Pero yo fui con suerte, porque había un vecino de mi papá de Japón, mareado, me dijo, ahí en la colonia japonesa, que está en Jesús María, me dijo, ¿por qué no vas a Japón? Me dijo, tu familia muy conocida, tu abuelo tiene monumento. Y como estaba con sus copas, yo dije, no. Entonces vinieron una comisión de allá del Japón para preguntarme, ¿no? De mi papá y todo. Y yo dije esa palabra. Mi abuelo dice tiene un monumento. Ya. Es de Fukuoka, mi abuelo es de Fukuoka. Y dijo, entre mí decía, uy, si me han mentido, estoy mintiendo, ¿no? Estoy quedando mal. Estoy quedando mal. Pero con esa palabra buscaron pues a la familia Jarada y encontraron, ubicaron. Es un pueblito también que se llama Miyano. Ya. Miyano. ¿Es en la zona rural o es la misma ciudad? No, hay que ir de Fukuoka como 2 horas. Como irse a Chosica, ¿no? Entonces, oiga, uno es contar y otro es vivirlo. Claro. Me recibieron con bombos y platillos, qué bárbaro. Yo dije de repente, ¿sabe cómo hicieron la propaganda en todas las televisiones del canal de Japón? Decía, artista peruana, descendiente japonés, famosa, viene en busca de familia. Ya.
Y con ese frase se hizo la campaña. Radios, televisores, televisiones, todos se unieron a ayudar. Seguramente yo ignoraba todo eso. Claro. Yo ignoraba. Y entonces llegamos al Japón, Ujú. invitada, y ahí en el Japón fue un recibimiento, pues. Y la Cenicienta se convirtió en reina. Reina. Pero usted de niña, antes de todas esas experiencias que, bueno, tuvo repercusión esa noticia a nivel nacional, a nivel mundial, Así a es. través de los medios que hasta ese entonces pues no existían. Pero de niña, ¿cómo decides incursionar ya en el canto? Mire, Porque escuchabas de niñita música allá en Yungay. En Yungay escuchaba, pero por la radio. Tenía un tío que tenía su bodega, porque ahí nadie tenía casi radio, nada. Ujú. Era un lujo tener una radio ahí. Esos radios de tubo, pues, De no sé, tubo. pues. Entonces yo siempre me iba a la bodega de mi tío, porque estaba cerca de la casa de mis abuelos, y a escuchar música. Ahí cantaba, aprendí a cantar ranchera, pero no todas, pues, una estrofa. Un pedacito. Pedacito. De vals había para entonces polcas, todas esas canciones. Bueno, llegué me matriculó mi mamá en la escuelita, Ya. transición. En Xaxxa. En Xaxxa. Claro. Me descubrió la maestra. Enma se llamaba tu maestra. Enma Torres Sáenz. ¿Cómo te descubre? Dice en las filas de todos los de mi edad, ¿Ya? mi voz Sobresalía. sobresalía. Entonces un día, por eso digo, el arte tiene que ser nacido, ¿ya? Porque yo soñaba en querer ser cantante. ¿Cómo será? Me iba a la radio de mi tío, lo tenía ahí en su mostrador, la radio. Entonces yo veía por dónde se meten acá a cantar. ¿Dónde están los cantantes adentro de la radio? Y después ya vino, cuando ya vine acá, estuve con mi papá ya, todo lo que le contaba. Ujú. Entonces, cantaba rancheras. La maestra Enma la que te había... Ay, era lindo. Me dijo, tú vas a cantar, ¿quieres cantar? No me acuerdo, Día de la Madre, qué sería, pero había Claro. velada, decían, velada literaria musical. Así lo llamaban allá en los colegios. Me dijo, ¿puedes cantar? Sí, señorita, yo quiero cantar. Desde que me dijo que voy a cantar, no la dejaba la maestra. Donde iba estaba paradita a su lado. ¿A qué hora, maestra, por favor? ¿Y te aprendías los valses, las rancheritas, los pasillos? Empecé con una polca, porque para entonces yo todavía no sabía leer ni escribir bien, pues, ¿no? Claro. Recién estaba en los vocales. Ujú. Entonces la maestra me dijo, había un profesor que yo creo que por ahí estaba enamorado de una xaxapina, iba con su vitrola, ¿cómo le llaman esto? Como un tocadisco. Ujú. Un pick-up, algo así. Así chiquito, Ah, ya. ya redondito, de plástico todavía era, para entonces. Pero con ese pues iba el profesor. Entonces le pidió la profesora al profesor que le prestara, que le ayude, ¿no? De que hay una niña que quiere cantar y quiera. Entonces el profesor vino con un disco, eso de 78 de carbón. Ya eso es lo que es, sí, y se partía en una. Partía en una. Entonces ahí la profesora sacó las letras de la campesina, La polca. la polca, Ujú. y me enseñaba, porque yo no sabía leer, pues, ¿no? Me enseñaba ella.
Entonces salí pues y a mi mamá le dijo que si podría hacerme un vestido para esa presentación. Mi mamá dijo tonterías, dijo yo no tengo plata. Entonces Pero las mamás de ese tiempo no querían que sus hijos canten. Entonces yo muy triste me quedé, me acuerdo. Y la profesora vino, me dijo, no te pongas así, de todas maneras tú vas a cantar, te voy a hacer un vestido. Ay, me hará un vestido, dije, qué lindo que me voy a poner vestido. Y me hizo un vestido lleno de bobos todo, pero de papel crepé. Para ese momento nomás. Uh-huh. ¿Cuántos añitos tendrías ahí? Habría tenido 6 años. Chiquititas, Sí, niñitas, pues. 6 añitos. Entonces canté Campesina, pues. Por las mañanas con los rayos de alborada. Y mi voz como sería la campesina va. Y ay, me gané todo el público. Habían venido las autoridades de Yungay, de Rangrairca, de esos lugares, profesoras, profesores, a ese evento. Entonces todos querían llevarme a su escuela, a su colegio. Para que cante, para que... No, que estudie. Que estudie allá. Mi mamá no quiso, no. Dijo, acá en Shaksha tenemos nuestra escuelita, ahí va a estudiar. Y así sucedió. ¿Ahí terminaste tu primaria? No. En Shaksha. No, me vine después de terminar mi transición. Transición. Después era primer grado. Sí, primer grado. Ya lo hice acá. Pero no lo hice tan bien, tan bueno como tan permanente, ¿no? Porque estaba estudiando bien, ¡pam!, me sacaba mi papá. Estaba estudiando bien, ¡pam!, me sacaba mi mamá. Entonces terminaba a medias, ¿no? Eso ya ha sido cuando terminé mi primaria. ¿Dónde lo terminaste? Aquí acá en Surquillo. En Surquillo. ¿Colegio Santa Rosa? Santa Rosa. ¿Eso no queda en República de Panamá? Más o menos. Para entonces, en Surquillo, pues lucía mucho con el Marzano, ¿no? Claro. Porque no había eso de 2, 3 pisos, casas. No, pues. Ahí en Surquillo. Había en los callejones de un solo caño. Sí. Cine Maximil, Cine Leoncio Prado. Leoncio Prado. Exacto. La gran unidad escolar Ricardo Palma. También. Bueno, yo terminé ahí en colegio de paga, pues mi papá pagaba. Uh-huh. Era Santa Rosa, cerca. Colegio particular. Cerca el Teatro Marzano. Teatro Marzano, claro. Por ahí. Colindante ya con Miraflores. No. ¿Marzano? Ah, ya. Paseo de la República. Claro. Paseo de la República. Correcto, sí. Pasando el puente. Ajá, pasando el puente. Claro. Y ahora creo que es un centro comercial. Debe ser. Ajá. Surquillo, ¿cuántos años has vivido en Surquillo? Bastante. Leoncio Prado, Domingo Elías. No, estaba en Leoncio Prado y mi prima, una temporada he estado con una prima en Inca. Girón Inca. Girón Inca. Claro. Y un solo caño. Los callejones famosísimos, sí. Y un solo caño. Donde llegaban los provincianos. Sí, familias. ¿Y cómo nos acomodábamos en esos cuartitos, en esas casas? 21 habitaciones, un solo caño realmente. Sí. Los cordeles de ropa. Hacíamos cola para bañarnos. Para lavar la ropa. Para hacer nuestros servicios básicos. Recordar es bonito, ¿no? No, así llegaron pues las familias, el momento migratorio pues, del campo a la ciudad, acá en Surquillo. Ahí terminas tus estudios primarios. Sí. Luego en la secundaria, ¿dónde lo haces? Me matriculé a la mitad nomás, ya salí, ya no tengo mi estudio completo. ¿No terminaste la secundaria? No terminé. ¿Primaria completa, sí? Sí, primaria. Uh-huh. ¿Cómo le dices a tu mamá, quiero ser cantante, quiero dedicarme a esto? Ya cuando ya
iba siendo joven, Ujú. mi hermano, mi medio hermano vivía en Leoncio Prado, mi hermano de mamá mayor, Tomás Aquino. Entonces estaba yo ahí hospedada, porque mi papá me saca del colegio, no termino mi estudio, me lleva a una academia. Ahí estudiaba, en Surquillo mismo también he estudiado en una academia. Me dediqué a confección de niños para entonces, Ya. de labores para bebés. Ujú. Aprendí bastante. Ahora pues ya no se necesita esa profesión porque ahora todo es máquina, todo es... Claro. Porque antes Aparte- los bebés no usaban las chaquetas era hecho a mano. Dice que le hacía daño cuando era con máquina. Tenía que hacerse a mano. Le hacía daño la piel a los bebés, decían, Ujú, pues, ¿no? ujú. Ahora no, hasta salen ya con jean. De la maternidad salen con jean, con todo. Ya salen utilizando celular ahora de la maternidad. ¿Cómo es la vida, no? O sea, aprendiste la costura prácticamente. Costura, sí, aprendí. Ujú. Y te dedicaste a coser. Sí, a coser. Eso me ayudó bastante. Claro. Y la transición que has tenido para convertirte ya en artista, dedicarte a la música. Empecé cantando rancheras. Siempre que iba a la academia me hacían cantar rancheras. Y segura cantaba bien, pues. Y por eso me decían que cante ranchera. Después vino Los Pasillos, de las hermanas Angurima. Cantaban muy bonito. Y yo me compré un disco Ujú. de ellos. Y de ahí aprendí a cantar pasillos, rancheras. Ya, me voy a la casa de mi hermano. Ya me gustaba mucho cantar. Vive todavía mi cuñada, la esposa de mi hermano que le hablo. Ella trabajaba en la fábrica de las galletas Fénix, Ujú. en Surquillo. Entonces me escuchaba cantar, pero cantaba huayno de Pastorita. Mal aprendido, porque cantaba una estrofa, dos estrofas, así, ¿no? Y me dijo, y tú cantas bien bonito, ¿por qué no cantas guayno? No, le dije, ¿cómo voy a cantar guayno? Por mi cara, pues, ¿no? Decían, esta japonesa metiéndose en 11 varas. Para ese entonces Pastorita ya era una Ya, estrella. claro, estaba todo dar, pues. Y para entonces no había muchos artistas como ahora, pues, para la competencia, ¿no? Claro. Flor de Paria, no sé si usted recuerda a Flor de Paria, una cantante que se dedicó a cantar la música ancashina con el conjunto Atusparia, A tus parias. ya, y grabó también con Atusparia, Flor de Paria. Entonces, era una voz muy bonita, muy elegante, muy de salón, de Flor de Paria. Uy, rivalidad con Pastorita. Pastorita no se dejaba. Uy, era pues... Sabiendo cómo era Pastorita Guaracina, bien consolidada, me imagino. Y ahí ya aprendí un poco escuchando así. Y viene el concurso de Escalera del Triunfo en el canal 13 para entonces. El único canal creo que para entonces había. ¿Cuántos años tenías ahí en ese entonces? 14, 15. Todavía una niña, 14 años. Sí. Todavía una adolescente. ¿Quién te impulsa, quién te anima a que participes? Mi cuñada. Y me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar. Y ahí trabajaba Guido Monteverde en la última hora del diario y tenía a cargo
la inscripción de todos los que participaban en la escalera del triunfo, ahí en el canal. Entonces mi cuñada me llevó, pues, me inscribió algo de 100, no sé cuánto era, y teníamos que comprar todos los días la última hora, el diario, en una cadena, pues, para ella. Claro. Entonces, Requisito indispensable. hasta que salga mi número, ¿no? Ya. Y llegó el día porque salió mi número y nos fuimos a presentarnos ahí en el canal. Y ahí era con piano, tenía que cantar. Pucha, dije, yo no sé nada de nota. Era un concurso de canto. De canto. Donde podían participar cantando valses, cantando rancheras, cantando... Más era pues boleros. Claro, en esos pasillos, baladas. Yo entré con el Huayno. Con el Huayno entraste. ¿Una de las pocas artistas que entró con el Huayno o la única? Sí, la única. La única que entró con... La única que entré con Huayno. Y con el Huayno que cantaba Pastorita Guaracina. ¿Qué canción te aprendiste de Pastorita? Quisiera morir. ¿Cómo es esa canción? Quisiera morir. Claro. Para no olvidarte. Con tu amor. Ella decía con tu amor maldito, ¿no? Pero yo cuando canto esa canción digo, con tu amor bendito, rendida me tiene. Porque el amor no hay que maldecir, pues, ¿no? Hay que bendecir, así sea bueno o malo. Claro, porque la palabra amor, ¿no? Entonces, pero cantaban ahí chicas, pues así casi de mi edad, un poquito más mayor o menor también en el concurso. Y yo salí cantando pues ese Huayno, 2 estrofas nomás. Y ocupé el 4º lugar. Dentro de más de 100 participantes, el 4º lugar. Eran 30 y tantos. 30 y tantos participantes. El 4º lugar era una buena ubicación. Ya me estaba gustando. Después hubo otro concurso en Radio Central, que estaba por Girón de la Unión, por ahí, una radio. También me inscribió ahí mi cuñada y ocupé el 2º lugar. Ya iba avanzando. Ahí ya estabas, ya. Pero nunca llegué a primer lugar. Y siempre con los temas de Pastorita Guaracina. Sí, más o menos. Ahí es que me dice un señor que animaba, me dice, princesita, un consejo. Tu voz es igualito de la Pastorita, le estás imitando a Pastorita. Busca tu yo propio. Tu identidad, tu estilo. Tu estilo. Y yo le pregunté, porque siempre me llevo de consejos. Y yo le pregunté, le dije, ¿qué puedo hacer? Si canto las canciones de Pastorita y me sale igualito que Pastorita, ¿qué puedo hacer? No cantes las canciones de Pastorita, canta canciones que cantan los hombres. Allá. Voltéalos. Ajá. Y busca tu yo propio, ¿no? Ay, ahora quién. Buscó a Gorrión Andino, Jilguero del Huascarán, y había otros artistas, hombres que cantaban. Empecé a cantar las canciones de ellos. Hasta que me ubiqué, pues, ¿no? Ya encontraste tu propio camino. Sí. Encontraste tu personalidad, tu propio yo. ¿Quién te puso princesita de Yungay? Porque primero creo que eras princesa de Huando o de Huandoy. Pero vamos por partes, porque hasta aquí la primera parte, tenías 14 añitos, estabas participando ya en los concursos, llegaste a ocupar el 2º lugar y de aquí comienza tu crecimiento, tu empoderamiento ya como una gran figura. Un aplauso para Princesita de Yungay, que hoy nos está acompañando en el podcast Cuéntamelo Todo. Ya volvemos.
Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Princesita de Yungay en esta segunda parte. Participar ya en los concursos era un sueño que ya estabas haciendo realidad. Poquito a poco ya ibas pisando los escenarios, ya te ibas acostumbrando a lo que significa el aplauso, el reconocimiento. Princesita, pero había requisitos indispensables para participar en los concursos. Así es. ¿Cuáles eran esos requisitos, Bueno, princesita? para los concursos no, ya para ser cantante. Para ser cantantes. Ya. Te tenían que dar una, ¿cómo se dice esto? Ay, Una certificación. una certificación para que puedas poder cantar en radios o en los coliseos. En los escenarios. En los Pero escenarios. previo a ello, para tener esa certificación, tenías que Teníamos pasar un examen. Calificarnos. ¿Quién te calificaba? ¿El Instituto Nacional de Cultura? Bueno, para entonces era, sí, pues. Instituto Nacional de Instituto Cultura de era. Cultura. Ujú. ¿En qué consistía ese examen, princesita? Consistía en que teníamos que ponernos el vestuario típico de la provincia que uno tenía que representar, Ujú. o del departamento, ¿no? Entonces tenía yo, como representaba Yungay en mi tierra, en mi departamento, tenía que irme con la pollera que usaban las yungaínas, el sombrero, y la blusa, ¿no? Entonces ahí hubo una persona, no sé si Amada Pérez, alguien también que se calificó aquella vez, me dijo, uy, porque yo iba con un zapatito con un taquito de 5 o de 4 centímetros, 4 centímetros. chiquito. Me dijo, no, por el taco te van a descalificar. Pero si no había nada, taquito. No había nada, pero O sea, de eran- repente por bajarme la moral, algo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hice yo? No tuve otro zapato más que esa, ¿no? Me quité los zapatos, dije, voy a salir sin zapatos, pues. Yo creo que eso les gustó a los jurados, porque yo veía los rostros de los jurados que se codeaban, decían, ¿de dónde ha salido esta japonesa cantando? Como tenía el cabello largo, Ya. me hice 2 trenzas, lo adorné con cintas de colores, mis trenzas, y una japonesita pues agraciada, una japonesita que quería ser serranita, Claro. ¿no? Entonces, Le caíste bien le al jurado. caí bien a los jurados. Peña Cabrera se llamaba el primer jurado, el que mandaba a todos, el principal. Entonces, mi seudónimo, ahí narraban pues que ha traído tal, para que los jurados escojan. ¿No? Y Tenías que llevar, usted mismo tenía que llevar sus seudónimos. sí, ¿Cuántas alternativas te daban? 4. 4 alternativas. Llevé Perlita, Florcita, Amapolita, no sé qué más. Y yo quería cantar con mi nombre, ¿no? Angélica. Angélica Jarada. Jarada de Yungay, para que digan que soy de Yungay. Ujú. No me aceptaron. Entonces salió diciendo el doctor Peña Cabrera, salió diciendo que hay que ponerle Princesa Wando. Wando y es de Caraz, yo quiero ser de Yungay, bajo mi ignorancia, ¿no? Ujú. Entonces, ay, tengo que reclamar, yo quiero ser. ¿Y por qué ellos querían ponerte Wando, Princesa Wando? Hay una leyenda.
dice que la cordillera Huandoy era la princesa Huando y el Huascarán era Huáscar. Vivieron las escondidas del príncipe, del papá de Huando, vivieron romance. Y lo traicionó después todavía llegué a saber, lo traicionó su dama de compañía de la princesa Huando. Le contó al papá que estaban a las escondidas, se veían con Huáscar. ¿Ya? Mira. Entonces, de castigo, a Huáscar lo llevó a ese cerro que ahora está, o el Huascarán, y Huandoy está pues en el otro cerro, y que le tapa todavía un cerro chiquito para que no se vean. ¡Qué maravilla! Entonces, ahí nació el nevado Huascarán y nació el nevado Huandoy. Ahora sé por qué hay tantos infieles. Sí, los cerros, comenzó con los cerros. Esa había sido la leyenda, yo no sabía, pues, ¿no? Pero que no el jurado, qué conocimiento, ¿no? Claro. Para enraizar, ligar un nombre artístico, Princesa Huando. Si yo sabía, pues, me quedaba con Princesa Huando, ¿no? Qué bueno, Princesa Huando. Y luego viene ya lo de princesita. Sí, yo le dije, me fui, pues, dije... ¿Reclamaste? A reclamar, le dije, yo quiero ser de Yungay, que soy de Yungay. Entonces, como riéndose, ¿no? Dijo, ya, te vamos a poner princesita de Yungay. No pensando, pues, llegar a esta edad que llego, porque ahora ya un poquito que... No, en ese tiempo ni pensarías tener la trascendencia que hoy tienes, convertirte en una figura si sabía, abanderada. Pues, no me hubiera puesto princesita, porque ahora un poquito que una princesota, ¿ya? Eres una diosa, una grandiosa artista. Bueno, así sucedió conmigo. Por eso. En ese tiempo... Ni por acá imaginarte en ganar dinero con la música. Nada, porque un aplauso, 2 aplausos de público era pues el pago de la persona. El subir al escenario. Eso era un orgullo. El orgullo. Pero... Y llegar a grabar era lo máximo. Hoy para grabar tenía que pasar muchos años. Muchos años. Y bueno, ¿cómo pasó ese examen? ¿Te encontraron ya tu apelativo artístico? Sí. ¿Qué otro requisito era para pasar el examen, para que seas artista? Todo, la vestimenta. La vestimenta. La vestimenta, el nombre artístico y el repertorio. El repertorio. ¿Cuántas canciones te pedían? 16 pedían, pero de las 16 escogían 1 o 2. Y no sabíamos nosotros cuál de las canciones ¿Cuál iban a escoger? Íbamos a cantar. Y ahí escogieron un pasacalle. Un pasacalle muy bonito. Aquel cerrito de Cóndor Marica es el testigo de mi querer. Eso nomás me acuerdo. Eso canté, pero no era todo completo la canción. Era una estrofa y la juga, ¿no? Porque habíamos muchos artistas que estaban calificando. Claro, y los temas tenían que tener un contenido especial, ¿no? Sí. O sea, temas, vestuario, apelativo artístico. O sea, si ahora los artistas van a pasar ese examen, no pasa nadie. No pasa. Descalificadas. Sí, no por el vestimenta, por las canciones a veces que no tiene un mensaje, un mensaje, nada, ¿no? Yo pienso que lo que ustedes han sembrado, lo que Princesita y tantas figuras han sembrado, yo creo que hoy se está cosechando en parte. Ojalá lo cosecharan tal como era. Porque lo único que cosechan es plata. Cosechan plata, han hecho plata. Tienen buena casa con piscina. Había un empresario, dijo, estas cholitas se han comprado sus casas con piscina y todo y no se bañan. Todas esas cosas yo escuchaba, pues, porque nosotros trabajábamos en una peña
Peña Princesita de Yungay, que estaba en Los Olivos. Ujú. 13 años hemos trabajado ahí, la pandemia es que nos cortó. ¿Cuál fue tu primera o cuándo fue tu primera aparición ya profesional luego de haber superado ese examen? Ya tenías tu carnet, tu certificación, Carnet, tu sí. carnet que te facultaba a ser artista. Con ese carnet, ¿qué podías hacer? Presentarte en los escenarios. Presentarme y Podías grabar también. claro, pero no había oportunidades para la grabación. Ujú. Artistas taquilleros nomás grababan para entonces Pastorita, Jilguero del Huacarán eran las figuras principales de Yemsa. Bellemza. Y en Virrey entró Picaflor, aunque era de mi promoción Picaflor, ¿no? Picaflor, Pucarina, las hermanas Ceballos. Las hermanas Ceballos ya tenían disco. Hermanas Ceballos, las hermanas Salas, artistas buenas. Claro. ¿Y dónde fue tu primera aparición en el En escenario? el Coliseo Nacional. 1960, 60 en noviembre. noviembre de 1960. Sí, la fecha no me acuerdo. Ujú. ¿Quiénes estuvieron en ese escenario? ¿Con quiénes alternaste en el escenario? Estaba para entonces Flor Pucarina, estaba a las hermanitas Salas, Rosita Salas, Celinda Salas, hacían dúo. Y muchos más artistas, ¿ah? Ahí estaba unos de Huancayo, ya viejitos murieron, Chutohuanca, muchos más artistas, pero eran muy, las artistas que ya cantaban, ya que estaban conocidas, trataban de bajarme la moral, me hacían bullying. Cuando salía a cantar, a mí me aplaudían a todo dar. Cantaba 4 canciones y querían que siga cantando. Y las 4 canciones nomás me había preparado bien. Yo tenía miedo de agarrar otras canciones por la nota, por esas cosas, ¿no? Entonces, volvía a cantar las mismas canciones que había cantado, pero así me aceptaba Y el público te seguía respondiendo. Sí, respondiendo. Entonces, era un alboroto. ¿Es verdad que tú te preparaste con muchos meses de anticipación Sí. para que salgas? Sí, ¿Se podría decir un año de anticipación? Sí, sí, con el marco musical Los Parias de Ancash. ¿Ya? Y Tenía- practicabas y practicabas y practicabas. Semanal, los sábados, 2 horas de ensayo. ¿Y cuál era el incentivo de esa tu primera presentación? ¿Cuál era el Aparte de recibir el aplauso del público, de estar en el escenario. ser cantante? Ser cantante. Ser cantante, ser conocida, que me conozcan. Y cuando yo bajaba del escenario después de cantar, 4, no, mejor no voy a señalar los nombres de las cantantes, se paraban así en la escalerita que tenía que bajar. Y yo cantaba mucho el guayno Ojos Verdes. Ayer por la mañanita, cuando pasé por el río, encontré una muchachita que cantaba muy alegre, lavando su pañuelito en las aguas cristalinas, ¿no? Eso cantaba siempre porque me lo había aprendido, pues. Cuando bajaba de las escaleras había 4 artistas que ya no están en escenario. Oye, ¿cómo cantas? Se decían. La, la, me decían. El celo, pues No, envidia, un poquito yo de entraba al camarín celo. y me echaba a llorar. Entonces yo iba, el sobre era, oiga, como aquel año era un 10 centavos y más 5 centavos, 15, ¿no? 15. Eso me pagaban. 15 soles antiguos. Sería, pues. Ujú. Y entonces al empresario Gallegos le dije, ya no voy a cantar, me dije, ¿por qué?
Más bien hay una gira, me dijo, que tienes que ir al Cusco con los pacharacos. Gira, ¿cómo será gira? Por un lado como que te bajoneaban, pero la vida te tenía deparado una gran sorpresa. Sí. Y Pastorita también me hacía bullying. Pero eso no te mermó, no te mermó, al No. contrario. El señor Gallegos, que Dios lo tenga en su santa gloria, me dijo, ¿quieres ser cantante? Sí, le decía. Entonces, decía, es el momento que tú puedes. ¿Y quién era el señor Gallegos? ¿Promotor, Era empresario? empresario El empresario. del Coliseo Nacional, Ujú. cusqueño. Él también llevaba las giras. Sí, llevaba las giras, él tocaba quena, pero cuando se convirtió en empresario ya no salía él, ya tenía su agrupación conocida, Claro. Inti Raimi se llamaba. ¿Tu primera gira con quiénes participaste? Mi primera gira fue a Cerro de Pasco, casi me muero, yo no sabía que ahí había altura, pues. Claro. Y para entonces viajaba, seguro para contar ahora, ¿no? Era el Chihuillo de los Andes, un negrito. Chivillo de los Andes. Sí. Que en paz descansen. Pero de la antigua. De la Después antigua. vino otro Hay Chivillo. otro. El que murió en Huancayo, cerca de Huancayo, que el tren lo mató. Ese era el Chihuillo verdadero, El original. el original. Ujú. Él, los pacharacos, había un par de boleristas, más no me acuerdo. Se alternaba bolero, folclore, Sí, diferentes artistas. diferentes artistas. En 1900, ¿cuándo recibes tu primer premio? En el 67 recibes una distinción de parte del Sindicato de Actores. Ah, sí. Ahí sí, en el centro de Lima tenían su local. Ujú. Me invitaron para para ser premiada, reconocida. Sindicato de Actores, ¿y por qué deciden premiarte? No me acuerdo. Después ya vino todos los... En el año que yo debuté, gané también el INTI Ujú. en el Coliseo Nacional. Era imagen de un inca. Ya. En la mudanza de mi casa antigua acá a San Roque, se perdió muchas cosas. Es que yo salgo de ahí ya un poquito, no un poquito, ya separada de mi pareja. Ya. Ese de Teodoro López era un gran músico, un gran compositor. Me ayudó bastante. Me ayudó bastante. Él me enseñó las notas, me enseñó todo. Pero sin embargo... Tú siempre buscaste perfeccionarte. Exacto. ¿Te inscribiste en alguna academia de canto? Sí, pero ya después, porque, no sé, por mona, por tener más conocimiento, ¿qué será? Sí me inscribí, pero perdí la originalidad del canto, porque ahí te sacan voces, pues. Te sacan voz para que puedas cantar como soprano. Ajá, las notas y te hacen perder. La esencia. Exacto. La esencia. ¿Cuánto se aprende con usted? Eso pasa también con los músicos. De repente. Los músicos cuando... ¿Por qué es que dejo? Porque muchas personas que ya eran mis hinchas Ujú. me dijeron, ¿qué te pasa? Ahora estás cantando como soprano. Canta como siempre lo has hecho. Hazlo natural, tal como te iniciaste. Y yo siempre me llevo de buenos consejos.
Y eso sucedió. Sí aprendí, pero aprendí un poco. Siempre bueno, claro, Sostener ayuda, la ¿no? voz, Al menos para que no se canse la voz, utilizar las cuerdas. vocalizar Ajá, la voz, todas esas cosas. qué importante, qué importante. ¿En qué año tú empiezas a impartir clases también de danzas? Eso ya te unes con la familia Nikkei. Ay, ese es otro cantar. Me llaman pues para la colonia. Y yo pues como toda serranita voy pues, ¿no? Para mí era algo desconocido, ¿no? Y me Claro. lleva, hace poco ha fallecido Luis Toyama. Era del Club Universitario Nicey del Perú. Tenían su club. Para entonces recién se estaba construyendo la casa ahora que tienen en Jesús María, Peruano-japonés, peruano el japonés. teatro peruano-japonés. Ajá. Ujú. Y anduvimos acá, Perú Shimpo era en Girón, Junín, en el cercado de Lima, Barrios Altos. Barrios Altos. Tenían un teatro muy bonito, Perú Shimpo. Entonces ahí había presentaciones y me lleva Toyama a su reunión y me presenta a todos los universitarios. Yo que tenía que ser de universitario, nada, ni de educación, nada, pasaba nomás por la puerta de la de la universidad. universidad. Y ahí me dicen, queremos que usted sea la profesora de danza. Pucha, si yo no sé nada de danzas. Pero te llaman al ver el nombre que ya tenías, Sí, la envergadura claro, de la sí, princesita que ella Yungay. cantaba. Claro. Ay, ahora qué hago, pero nunca me achico, pues yo, nunca me he achicado. Entonces, ya, acepté. Pero mi mente estaba girando ya, apuntando a una profesora de danzas. Claro, ¿cómo salgo de esta ahora? ¿Cómo enseño yo? ¿Cómo enseño? Entonces dije, voy a llamar a la señora Coscoyacta, Julia Peralta. Era bien conocida. Y ella también antes bailaba, antes de que sea la profesora mía, bailaba con la agrupación de César Gallegos. Ujú. Ya. Entonces yo la conocí a ella. Cantaba muy bonito, una señora alta, guapa. Entonces dije, ella me tiene que enseñar, o si no, tendré que llamarle a Cuculi del Perú. Ya. Ella también era bailarina, pero de Ollanta, de la agrupación ayacuchana. Agrupación ayacuchana. Ollanta. Entonces le fui a buscar a la señora Julia Peralta. Ay, me dijo, yo te quiero mucho, japonesita. ¿Cómo no te voy a enseñar? Ya, empezó las clases. Y los pasos que aprendía, llevaba yo pues a la agrupación Nikkei. Pero también ahí tuve un percance en la agrupación Nikkei. Me presentó el señor Toyama y me dijo a todos los que estaban ahí, acá la señora Jarada va a ser la profesora de danzas. ¿Quiénes quieren inscribirse? Ella va a enseñar danzas del Cusco, de Ayacucho, no sé, pero danzas del Perú. Entonces, todos y a otro le presentó a otro Nicey, hombre. Acá el señor se va a dedicar a las danzas costeñas, landó, Festejo, landó, música negroide. Exacto, marinera, todas esas cosas. Todos se inscribieron a ese grupo, menos a la danza de princesita. Se incomodó Luis Toyama y dijo, y yo también me di cuenta, entonces dije, había un cafetín. Voy a tomar un cafecito
Voy pensando. Me fui pues a tomar mi café. Ay, dije, bueno, si no hay alumnos para enseñar la danza serrana, mejor pues ya no me veo obligada. Y en eso cuando regresé ya tenía 4 parejas. 4 parejas. Y ahí empecé pues a enseñar todo lo que me enseñaba la Coscoyacta. Por ejemplo, ahí tenía que tener también alumnos para el día de que me enseñaba. Aprendió mi hija también, que mi hija. Después a Antonio Chinchato, ¿se acuerda? Claro, claro, claro. A Antonio Chinchato. Y había uno que hace mimos, también es artista. Tuve que jalar a ellos para que te enseñen también. Para que le enseñe la señora Julia Peralta. Y eso, convocarlo pues para esos que estaban esperando ahí. Y programaron una fecha. Oiga, cómo aplaudieron o sea, los que se inscribieron viven todavía dos. Entonces ya pues enseñamos danzas. Para entonces estaba de moda las danzas del Cusco, tinta. Ya. Había uno que vino la danza que tiene un Montera chiquito nomás. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, esa danza tuvimos que madurarlo pues, para presentar en ese espectáculo. Claro. Uy, ya cómo le aplaudieron a todas las que bailaron del huayno. Era cosa nueva pues para los japoneses. Y te sentiste, pero fortalecida. Fortalecida. Ay, dije ya. Y todavía no fui como 4 semanas al ensayo, ya no fui. Ya. Y me llamaron con urgencia que siga enseñando. Pero era bastante triste para mí. Yo vivía en La Victoria. Había un solo carro que iba por ahí por Jesús María. Jesús María, la 34 creo, una que iba. Con eso yo iba ida y vuelta con ese carro. Y mientras tanto todos ellos que iban a bailar tenían su coche, pues tenían su auto. Claro. Yo era la única que no tenía pues nada casi. Tenían otra posición económica ellos. Exacto. Ya sí. Y ahí pues bastante ya tomaron parte y ya comencé a enseñarles cómo es la vida, ¿no? Por eso digo, si harían una película conmigo ganarían plata, porque yo iba así a los eventos que me programaban y venía, me decía, hola, ¿cómo está hola Miss? Miss, ¿por qué Le enseñaste. Hola. Aprendieron de ti. Actual, ya se retiró, ya cambiaron de directiva. Él ha sido mi alumno. Ya. Y todos me decían Miss, y después le decía, ¿por qué? Yo he sido su alumno. Yo he sido su alumno. Es una satisfacción grande para mí. Y todo ya profesionales, abuelos, o sea, todo. Pues. Yo tengo pues 86 años ya. Más de 60 años dedicado a la música, 63, 64 años. 64 años. 64 años dedicado a la música. Ahora último me he despedido ya en el Teatro Segura, gracias a Dios que fue todo un éxito, de organizar. Yo ya no puedo organizar, no por lo que hay que caminar bastante. Más bien, sí voy a cantar. Claro. Estoy programada, he estado programada en varios lugares y en todos me mantiene el público. Claro. Tu primera grabación, como lo dijiste, ha sido difícil. Tener una grabación era algo imposible a veces para muchos. Así es. ¿Cuál fue la primera canción que grabaste? ¿Para qué sello grabaste? Para el sello. ¿Y cómo así te llamaron para que grabes? ¿Cómo por fue? Pacharaco.
con los Pacharacos? Freddy Senti era el director de de grabación. Ujú. Él me invitó, me dijo, ¿quieres grabar? ¿Quién no va a querer Por decirlo? favor. Entonces grabé 3 discos, 3 canciones, no, 4 canciones grabé en 78, porque una sola canción iba en un disco. No es que lo volteaban, no, sino Un solo tema. un solo tema en cada disco Ujú. de carbón. Y así empecé, y después vino los 45, ¿Para qué sello era? Virrey. Sello de un gran sello Sí. internacional. Gracias a Freddy Senti Pacharaco es que me llevó ahí. ¿Qué canción grabas? ¿Cuál fue tu primera grabación? Era un huayno dedicado a un pueblo que está en las vertientes, en Aija, por ahí, ¿cómo se llama? Guayanita. 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 Más, después grabé, ay, no sé, no me acuerdo, Ujú. pero me acuerdo de Guayanita. De ahí vendrían ya los clásicos temas que... Sí, 45. En el 45 sí ya venían lado A, lado B. Sí, 2 temas. 2 temas. Luego ya los long plays. Vino cassette todavía. Después de los long no, plays, sí. todavía. Vino los long plays. Claro. Pero los long plays grababan solamente los taquilleros, ¿no? Claro. De frente te decían, vamos a hacer la prueba con esas grabaciones que has grabado, vamos a ver los 45 que has grabado, vamos a ver que si puedes ya grabar un long play. Y menos mal, hice 19 long plays para Virrey. 19 long Sí. plays para el sello Virrey. Sí, Una producción riquísima. sí, pero no al año creo, pues hacía Ujú. un long play así. Después vino los cassettes y Has despertado sentimientos encontrados en la gente, y también habrán personas que tenían recelos, se habrán sentido con un poco de envidia también por lo que tú estabas logrando. Y eso de envidia, celos, siempre ha existido o existe, ¿no? Ujú. Entre compañeros, en vez de ayudarnos, ¿no? En vez de darnos la mano mutuamente, ¿no? Yo creo que Mutuamente. nuestro folclore de repente sería otra Uy, cosa. sería otra cosa. ¿Sentiste la discriminación? Sí. Porque en esos tiempos de raza, Sí, sí. había Cuando- un prejuicio muy grande. Muy grande. Cuando íbamos a Radio Nacional, entrábamos, ah, ya llegaron, ya llegó el queso, ya llegaron los, queso, nos decían. Hay otra cosa que siempre decían, los que trabajaban ahí en Radio Nacional. Hace 30, 40 años atrás pues, el racismo era Horrible. recalcitrante, Era realmente lo peor. muy agresivo. Las personas que cantaban folclore eran hasta por los mismos criollos. Ahora los criollos quieren cantar guayno. Ajá. Los salseros cantan guayno ahora. Sí. Los criollos todo ha cambiado. En Otro- nuestros colegios, en las actuaciones había música criolla, no había guaynos. No había guayno, tenían vergüenza. Ujú. Tenían. Uy, también ahora se ha recuperado bastante la entre familias también. Un hijo, cuando era serrana, su mamá o su papá lo despreciaba. Yo he vivido eso, yo he visto. Tenían vergüenza de... Tenía vergüenza de decirle, es mi mamá, él es mi papá. ¿Por El qué? tema económico también era... Porque él tiene más plata, el otro tiene menos plata, había una discriminación grande. El círculo cultural ancashino, formaste parte de ese círculo también. ¿Por qué lo formo yo? ¿Lo creaste ese círculo? Yo lo creé. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en la época de Alan, la señora Mercedes Cabanillas hizo bastante promoción al folclore andino.
a todas las cantantes nos nombró como promotora en cada colegio. Y no había material. Los medios no existían. No, material. Ya. El canto para enseñar. Unos cuantos nomás. Entonces comenzaron mis compañeros artistas del sur, del centro, ya, a enseñar canciones que no era que para niños, pues, que no era especialmente que un niño cantara, ¿no? No buscaban, yo todavía busqué, encontré, por ejemplo, Jauja, encontré la Mulisa Falsía, encontré en Ancash Soy Peruano, cosas que puedan cantar los niños. Que se adecúen a los niños, a su edad, niños, a su realidad. Claro. Entonces, hice un concurso de niños. Me hice de muchos niños, 16 salieron aptos para poder difundir la música en los colegios, ¿no? Entonces, de 16 quedaron 3. ¿Quiénes eran? Mía Lío Regoso, Rosario Vigo y Edgar Araujo. Un niño nomás de 8 años y las 2 niñas también de 8 años. Entonces, dije, voy a grabar. Yo había viajado al Japón. Entonces, con esa idea, vuelvo de querer buscar talentos en niños. Y me invitaron a una cena, el cuñado del presidente, que Dios lo tenga en su gloria, de Fujimori, era embajador allá en el Japón. Me invitaron a una cena y la hermana de Fujimori agarra y me dice, ¿qué es mi proyecto? Y yo le cuento, pues, ¿no? Estamos en esta situación y no hay material para enseñar y para los niños. Entonces agarra y me dice, ¿sabes qué? Haz nomás tu proyecto, yo voy a hablar con Susana, con su cuñada. Ya. Haz, y como a mí me dieron sobres, allá no pagan pues bolos, sino te dan tu sobre, yo no iba ganando tampoco, en todas las actuaciones me daban mi sobre, pues, eran mejores, bien. Entonces junté mi plata, con esa plata busqué talentos. Encontré en estos 3 niños, lo hice grabar pues las semillitas del folclore. Entonces dije, ya, con estos discos que han grabado los niños, tengo ya base para poder pedir al ministerio, claro, que lleguen estas canciones a los colegios. Fíjese que seré tan inútil, que seré tan caída, no pensaba en ganar, sino pensaba darles material en cada colegio para que enseñen a cantar huaynos y los huaynos que cantaban las Al ver que no había huaynos para niños, usted hice la grabación y todo. Y, entonces me voy a hablar con una que era del ministerio, para que me atendió muy bien. También era de los ojos. También. Me dijo, ¿sabes, Angélica? Tienes que tener un club o una asociación o un círculo reconocido para estas cosas. Y ahí comienzo yo a buscar personal para que... crear el círculo. El círculo. Y ahí nomás, cuando ya estoy en todo eso, vino la pelea pues entre Fujimori y Susana. Ahí quedó todo. Ahí quedó el círculo cultural ancashino. Sí, pero ya reconocido. Reconocido. ¿Es lo mismo de ser gestora cultural de Ancash o esa es otra etapa? Esa es otra. Porque también, ¿qué significó para usted ser gestora de la cultura ancashina? Bueno, un poquito,
problemático para mí, ¿no? Porque es otro campo, Una responsabilidad una enorme. responsabilidad enorme y hay que conocer de leyes y tantas cosas. Y yo, cero. ¿Y cómo se involucró en eso? ¿Cómo lo Ay, llamaron? tuve que, en la universidad de la vida ya le enseña a uno, conversando con unos, con otros, con Las conexiones. conexiones. Ajá. ¿Y Ahí. qué se logró siendo gestora cultural Mucho, de Ancash? mucho, mucho, porque se hizo el primer cofre de oro del departamento de Ancash, pasacalles y danzas que ya nadie cantaba. Vino la fiebre del arpa, ya nuestra música ancashina ya no valoraban. Entonces dije a mis compañeros, hay que hacer un disco, ¿ya? Que sea todo pasacalles y danzas cantadas. Ay, no, ¿quién te va a comprar tu disco, danzas, pasacalles? Me decían mucho. Pero no, se logró bastante. Se logró bastante en el Círculo Cultural de Artistas Folcloristas del Perú. Organizó esa grabación y ahora tienen ese material en colegios en todas partes, la entrada, la salida de los pasacalles, y las notas, todo. Se volvió a cantar. Se volvió parte de lo que es el trabajo lectivo. Sí. Después se hizo, me he quedado en el cuarto cofre de oro. Y ya dije, este es el último, ya no tengo plata, porque hasta los 3 discos cofre de oro yo tuve que ayudar, ¿no? Para hacer esas grabaciones, porque quedaba chiquito lo que teníamos que hacer. ¿Financiaste de alguna manera Sí. con tu propio peculio? Sí, sí. Pero ya en el cuarto, ya dije, ¿quieren hacer el cuarto cofre de oro? Todos hay que poner, pues. Claro. Y así se hizo. Así se hizo. Todos pusimos, éramos 6 y los 6 pusimos para la grabación, para hacer el audio y todas esas cosas. Princesita, cuéntame, ¿cómo es la historia del Guaguamisquitaqui? Guaguamisquitaqui, ay, esa es una historia. Mejor no lo cuento eso porque se han portado muy bien conmigo. Porque me quitaron, pues, yo soy la creadora, pues, de Misquitaqui. Primero era Guaguamisquitaqui. Claro, yo le di el volante que hice, que presenté en Brisas de Titicaca. Ajá. La madrina fue la señora, era congresista para entonces, Lourdes, no, una de bien luchadora también. Y también, ¿ah? No, no es Lourdes. Y el padrino fue el señor que fue vicepresidente de Fujimori, que tiene su panadería. San Román. San Román. Eduardo San Román. Él fue el padrino de Guaguamisquitaqui. Y lo presentamos en Brisas del Titicaca. La Avenida Brasil. Ajá. Y quedó ahí, se sacó el cassette, íbamos a los colegios, no tomaban interés, no hay apoyo, no hay apoyo, no hay apoyo. Entonces, ahí es que en el transcurso de ese año, creo, viene pues la hija de Gilguero, la Yuli Sánchez, y me dice, quería hacer conmigo un trabajo para el canal. Y su esposo trabajaba en el Canal 7 y recién había entrado como director del Canal 7 José Watanabe. Ah, Watanabe, ya. Entonces, y era pues su
programa folclórico que animaba era Hualpahuajay, Isaac Sarmiento. Isaac Sarmiento. Como él salió, lo sacaron del canal, entonces tenía que seguir la hora folclórica. Y cuando ha estado Julie conmigo abajo en mi casa, le llama a su esposo, le dice, Watanabe me ha dicho que si yo conozco a alguna persona que quiere hacer el programa folclórico andino, ¿no? Entonces, allá voy, y rápido, ya vengo, señora, se fue. Al día siguiente vino y me dice, hoy sí, me han dado el programa del folclore, pero me ha dicho el señor Watanabe que tiene que llevar quechua, el nombre en quechua. Y yo, como buena que soy, no tengo ningún egoísmo, le dije, mira, yo he luchado bastante para encontrar este nombre Guagua Mixquitaqui, porque en mi tierra dicen guagua a los guaguas, ¿no? Claro, no. Mixqui a los dulces. El canto, no es quechua. En mi tierra dicen guagua, mixqui, canto. Tenía que buscar uno en quechua que diga canto. Canto. He caminado y me encuentro con un profesor que es de Huancayo y le digo, ¿cómo dicen en Huancayo a los niños? Los niños le dicen chiuchi. Chiuchi. Ay, no, allá en mi tierra chiuchi es el que alumbra con querosén. No, ya, perdí ahí. Después, no sé quién me dice otro nombre, tampoco no. Y me dijeron que vaya a buscarle al señor quechua hablante que estaba trabajando en Argueras. Ya falleció hace poco, ahora 2 años. Entonces me fui a buscarle al señor y me dijo, claro, princesita, me dijo, está aquí. Está aquí. Canto. Entonces puse ese nombre, Guagua Mixquitaqui, ¿no? Y viene la Yuli y me dice, ay, me ha dicho que ponga, ay, señora princesita, ayúdeme. Mira, yo he andado bastante para lograr una palabrita, ese taltaqui, ya me ha costado bastante, le digo. Pero acá tengo los volantes, le di el volante. Ya de la inauguración, Claro. de Guagua Mixquitaqui. Y sale el programa sin la guagua y Mixquitaqui nomás, ¿no? Solamente Mixquitaqui. Dulce canto. Dulce canto. Entonces yo agarro y le reclamé. Ay, princesita, ya vamos a hablar, voy a hablar al canal. Punto. Ahí se quedó. Después se volvió enemiga de mí diciendo que por qué hablo yo, me cuadró su mamá, me dijo, ¿por qué andas diciendo que tú eres la creadora de...? Claro que sí, La le verdad. dije, pregúntale a tu hija, pues le dije. Yo le di un volante de Guagua Mixquitaqui, lo sacó la guagua y se puso Mixquitaqui, le dije. Pregúntale pues, le dije. Y se quedó muda, no me dijo nada. De repente no le dijo tampoco a su mamá. Pues. No le dijo la verdad. No le dijo la verdad. Y se quedó pues Mixquitaqui. Y yo, ignorante, pues no me llamó la atención nada. Ha trabajado con la Mixqui, pues con la Rodríguez. También ahora se llama Mixqui, ¿no? Sí, Mixqui también. Entonces, yo pensé que lo habían registrado. Ahí cuando entra en lío con la Mixqui, el canal, ahí recién el canal se apura en Registrarlo. En Intecopi. Ajá. Imagínese, si yo sabía eso, yo lo hubiera registrado. Lo hubiese registrado. Ese es la verdadera historia del Guagua Mixquitaqui. Así es. Bueno, ya, la verdad es la verdad, pues. Sí, eso no pues, se puede ocultar. No se puede ocultar.
Princesita, tus temas más emblemáticos a través de tu trayectoria puede ser Corazoncito, Todo se puede olvidar. Todo se puede olvidar. Soy peruano es uno de los últimos, ¿no? Sí, del segundo periodo de Alan. Retorno a Huaylas. Retorno a Bailas es bonito. ¿Quiénes te apoyaron? ¿Qué compositores tú? El compositor Julián, ay, me acuerdo su nombre, Julián, era huaylino. Era, digo, porque ha fallecido hace 2 años. ¿Es verdad que todo se puede olvidar menos el primer amor? De Jacinto Palacios Zaragoza. ¿Te imaginas, princesita, cuántas generaciones han llorado con tu música? De repente porque han perdido un amor, porque se han decepcionado, porque lo han entregado todo y a veces no reciben nada, a veces se sienten despechados. ¿Qué le dirías? Porque El aparte... amor es lindo. Y el primer amor, ¿quién se va a olvidar? Si ha sido pegalón, traicionero, lo peor, pero ha sido tu primer amor. Y si ha sido bueno, mejor todavía, ¿no? Uno aplaude y dice, hoy ha sido mi primer amor. Pasé bien con el primer amor o con... Pero a veces algunos piensan que cuando pierden un amor todo se va al abismo. No. Piensan en quitarse la vida, se desesperan. Es malo, es malo. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha llorado por un amor? Entonces... Después del llanto viene ya el... Si no, pregúntale a Edwin Quintana, feliz de la vida. Presente. Y yo digo, tontas, hay muchas mujeres, tantos hombres, cómo lloran, cómo... Sí, se sufre. Yo también he sufrido, he llorado. Pasa el tiempo. Lo ves después de tiempo a esa persona que te ha hecho llorar, que has sufrido por él. Ahí dice, ay, por este sufrido, por este llorado. Ya, la vida es así, pues. Una vez dijiste, las críticas severas en ocasiones es un profundo gesto de amor. El que te critica bastante, yo pienso que también es porque está pensando en ti. ¿Crees? ¿Cómo tomas las críticas que has tenido? Porque en tu carrera habrás tenido muchas críticas. Te señalaban, difamaban, porque así es el mundo, ¿no? Cuando alguien se convierte en persona pública. Sí. Menos mal no ha habido escándalos en mi vida, pero sí ha habido esas críticas. Yo le he tomado como venía, ¿no? Todas esas cosas es de la vida, pues. Hoy para ser famoso, más bien los artistas de ahora buscan una crítica, algo mediático. ¿Verdad? Y se vuelven famosos, ¿ah? Y la que conduce ese programa, pues se vuelve millonaria con ese programa por criticar. ¿Cómo Ajá. morirá? Digo yo a veces. Ya ustedes se imaginan por qué programa digo. ¿Cómo morirá esa persona que critica a los artistas? Pero es una determinante, creo, en la televisión a nivel de todo el mundo. En todos sitios se ve eso. Sí, ¿no? Ha cambiado bastante. Bueno, todas esas cosas, pues, uno lo ha pasado también. Pastorita era muy criticona, muy... De repente era su manera de ser, pues. Princesita, no solamente como intérprete, también creadora de tus temas, también has compuesto temas. Sí, tengo unas cuantas, no muchas, tengo unas cuantas. A veces me inspiraba en la vida de una amiga, al momento que estaba pasando. Me inspiraba en mí misma también.
todo no es, todo lo que brilla no es oro, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es la canción que te ha traído más satisfacciones en toda tu vida, tu trayectoria? El amor y las naranjas. El amor y las naranjas. Tenemos tanto de qué hablar. Uy, ¿no? muchas, La imagínense. similitud de la cultura japonesa y la cultura peruana, la música, La música. las radios, la televisión, los cambios de ahora. Princesita, estamos realmente muy contentos de haber compartido. Yo lo digo, esta primera parte, porque ojalá nos permitas que se realice una segunda parte. Pero no nos podemos despedir. Pero antes que me vaya. Por favor. Antes que me vaya al lugar donde se goza mejor, dice. No, para eso todavía falta mucho. Tienes un libro, creo que en el 2005 Sí. has publicado un documento autobiográfico. Un testimonio, sí, un testimonio de Princesita de Yungay. ¿Por qué lo hice? Porque hay muchos amigos, periodistas, muchos que se dedican a la lectura, inventan cosas cuando uno se muere. Qué mejor un fiel testimonio. Claro, firmado. de la misma persona. Por supuesto. ¿no? En mi libro yo cuento lo poco que hemos hablado ahora. Y para qué tuvo bastante éxito. Y ahora voy por el segundo. Segundo número. Segundo número. ¿Dónde está el primer libro? Hubieses traído, Princesita. Hubiera traído, Te lo ¿no? compro, por favor. ¿Sí? Claro, claro. Ya. ¿Tienes el libro? ¿Tienes el libro? Sí, lo tengo abajo, en la casa. ¿Dónde está? ¿Le digo? Sí. A Ada. ver. ¿Cómo se llama? Ada. Ada. Señora Ada. Ay, dice su mami el librito. Lo bueno que como está grabado, no que ahí lo cortamos ese pedacito. Princesita, tenías un proyecto también de hacer un mini museo acerca de tus propiedades, de tus vestuarios. Es otra tragedia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la tragedia? Porque la tragedia, idea está muy buena. Yo he juntado dinero, juntaba y juntaba, dejando de comprarme lo que quería, con esa idea de hacer un museíto, Ujú. ¿no? Y se declaró en quiebra pues la cooperativa donde nosotros Ya. estábamos Donde han ahora. estado juntando. No me digas que ha sido del tal Manrique. No. Clay. Ha sido casi parecido a Casi Clay. un Clay. Esto en los japoneses. Ya. Y así es que ahí se acabó todo. Hasta ahora no sabemos si vamos a recuperar o no. Ya no, ya será. Pero todo se puede, todo se puede. ¿Cuántos vestuarios tendrá Princesita de Yungay? Bueno, el año pasado con mi hija hemos hecho el inventario, tengo 31, como 40 polleras. 40. Llegó el libro de Princesita de Yungay. Qué maravilla, qué maravilla. Aquí está. Mi vida, el mundo que conocí. Qué bueno. ¿Cuántos años aquí, Princesita? ¿Cuántos años tendrías? Ahí, ¿cuántos años? 19. No, más, Más, ¿no? 30 y tantos. 30 y tantos años. Qué maravilla. Solo la música es universal para expresar el sentimiento humano, la tristeza, la ausencia del ser querido. Todos encontramos vehículo en el candor de los pueblos, Cantar. en el cantar de los pueblos. Es por eso que se dice con justicia, para los músicos no hay fronteras. Qué palabras tan sabias. Tenemos aquí gráficas extraordinarias, alternando con Pastorita Guaracina. Te he visto en un video con Pastorita Guaracina. Y Pastorita, como siempre, sayonara, sayonara. Eso fue para mí también una sorpresa. No era preparado.
ella baja del palco ese día que me estaban despidiendo los Nisei para mi viaje al Japón y me trajo un regalo. Ujú. Me hizo presente en el escenario, ahí pidió el público que cantáramos las dos y nos pusimos a cantar, pues. Aunque ese huayno ya lo había cantado, pero de todas maneras era el único huayno que sabíamos cantar las dos. Nunca te reclamó que cantaran sus temas, que cantaran sus canciones. No, no, de esa parte no. No había egoísmo de su parte. Había A pesar egoísmo, de pero todo. nunca me decía, pues, ¿no? Ujú. Pero yo la notaba, pues. Qué bueno. Princesita, muchas gracias por permitirnos conocerte un poco más. Ay, bueno, ojalá, pues, guste las preguntas que me ha hecho en este programa. Y no hay primera sin segunda, nos ha dicho. Bueno, entonces lograremos hacer la segunda también. ¿Nos podemos ir cantando El amor y las naranjas? Claro. Por favor, Princesita. Un aplauso para Princesita, por favor, que nos ha regalado más de 60 años y sigue adelante en los escenarios. Bueno, sí, el público todavía no me abandona. De ninguna manera. Estoy programada, ¿puedo decir? Claro. Estoy programada para el 6 y 7 en el Gran Teatro Nacional con Manuel Chaprado. Y no sé, estoy programada también, como no tengo todavía el contrato, no puedo decir, sé seguro el 30 de abril en Brisas de Titicaca. Muy bien. Siempre con la fe en el Señor de la Soledad, ¿verdad? Ay, sí, mi Señor de la Soledad les invito a todos ustedes. El primer domingo de mayo es la fiesta central del Señor de la Soledad aquí en la parroquia San Roque. Lo queremos hacer así igualito en Huaraz, pero no que vamos a llegar a ser igualito, porque es la fiesta grande del Señor. El Señor es muy milagroso. Yo les digo porque a mí me ha hecho muchos milagros. Uno de los milagros más importantes que le haya hecho, Princesita. Ir al Japón. Yo le pedí al Señor de la Soledad. Hay un barrio que se llama Soledad En el mismo barrio de la Soledad está su templo del Señor. Por ahí en una de sus canciones dice la Soledanita, ¿no? Ah, ese es sí. Pero hay varias canciones que he grabado y que dice al Señor de la Soledad. Hay una canción muy bonita al Señor de la Soledad que se está escuchando bastante. Lo he grabado. Es alabanza al Señor. ¿Lo puedes cantar un pedacito? Del Señor de la Soledad. Ajá, por favor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo he de pecar? Señor de la soledad, imploramos tu bendición. Al llegar la hora de mi partida, en tu reino te buscaré perdón y bendición para estar cerca a ti, mi Dios, Señor de la soledad. Eso, Señor de la Soledad. Me hubiera gustado estudiar educación. Siempre he querido enseñar, estar rodeada de niños. Tal vez por eso me decían, eras una niña vieja, pero eres una maestra, Princesita. Eso nadie lo Soy puede una dudar. niña vieja. Eres una maestra, una gran Muchas maestra. gracias, muchas Princesita, gracias eternamente. Gracias. El amor y las naranjas, por favor, discúlpame. El amor y las naranjas. El amor y las naranjas tiene un gran parecido, Por más dulce que fuera, siempre tiene su amarguito, Míralo cómo se va. Y dijo que me quería, y dijo que me adoraba. Sin duda se ha olvidado
el amor que me tenía, el amor que me tenía. Sin duda se ha olvidando el amor que me tenía, el amor que me tenía. ¡Eso! Bonito. Gracias, princesita de Gracias. Yungay. Muchas gracias a ustedes por venir acá a mi casa, a mi domicilio y hacerme pasar un momento agradable. Recordar es vivir. Un aplauso para princesita de Yungay. Gracias. Hasta aquí nuestro podcast Cuéntamelo Todo. Retornamos en una próxima a través de Amor Amor TV Digital.